Clave genética 39. La tensión de la trascendencia. La clave genética 39 se activa cuando el Sol está a 9 grados del signo de Cáncer y hasta el grado 15, y en los días que van aproximadamente desde el 2 de julio hasta el día 7. Se halla ubicada en el centro raíz y forma, junto con la clave 55, el canal de liberar emociones, un diseño de ánimos fluctuantes, y forma parte del circuito del saber. La sombra de esta clave es la provocación, el don es el dinamismo y el siddhi la liberación. La sombra de la provocación, actitud y altitud. Aunque parezca que hay tantos y tan increíbles colores y posibilidades en la matriz genética, en realidad hay solo unos pocos temas que rigen a la humanidad. Los 21 anillos codónicos nos programan colectiva e individualmente para llevarnos por ciertos caminos fácilmente reconocibles. Todos los arquetipos que aparecen en nuestras pantallas de plasma televisivas y en nuestras novelas y mitos están representados en nuestro ADN. La clave 39 y su par programado, la clave 38, mantienen un lugar privilegiado en nuestra cosmología colectiva. Sobre todos los demás arquetipos, estos dos representan el mito del guerrero. Los mitos y leyendas tienen un poder extraordinario en nuestras diferentes culturas. Incluso hoy, cuando las historias contadas al amor de la lumbre se han reemplazado por las que cuenta la pantalla de plasma de nuestra sala de estar, el mito del guerrero aún nos mantiene encandilados. Podremos ver de dos modos diferentes por qué aspiramos tanto a alcanzar las frecuencias superiores de esta clave 39, mientras las igualmente poderosas frecuencias de la clave de la sombra 39 lo son de un modo siniestro, ya que por lo general mantienen la mayoría de la humanidad esclavizada. La sombra de esta clave es responsable de que la vibración planetaria se mantenga bajo el dominio de una sola cualidad, la violencia. Al estar asentada sobre tu sistema suprarrenal, la clave 39 consiste en un código muy dinámico que tiene que ver con la acción. Para ello, cuenta con una naturaleza arrojada, explosiva y primigenia. Las personas con estos dones y sombras no están conducidas por sus corazones, sino por la urgencia primigenia de actuar, ya sea sabia o locamente. Puedes ver, tanto desde la cara represiva como desde la cara reactiva del espectro, que se trata de una sombra peligrosa a la hora de cruzar caminos. Se basa en el miedo de estar atrapados, que es esencialmente el miedo a perder tu libertad individual a la hora de actuar. Sabemos cuán peligrosos se vuelven los animales cuando se sienten atrapados, y nosotros, los humanos, llevamos ese mismo miedo ancestral en nuestro ADN. Hay muchas personas por las que los humanos pueden verse incitados a la violencia, pero aquí encontramos unas de las más viejas: el temor a la libertad individual. La sombra de esta clave 39 es como una cobra esperando atacar. La violencia es personal y cuando se enfoca con precisión en su objetivo, raramente yerra. Muy a menudo
observamos sus manifestaciones en el campo de nuestras relaciones personales. Se trata de la sombra de la provocación, o en un lenguaje más cotidiano, de las personas que te hacen saltar. ¿Has pensado alguna vez cómo tu compañero, tu padre o tu hijo saben precisamente el código y el tono que dar a sus palabras para provocar tu ira? La violencia se manifiesta de muchas maneras, no solo en el aspecto físico. La violencia emocional es acústica y usa la entonación para conseguir su objetivo. No se trata de lo que dicen, sino del tono que usan. Los tonos jamás engañan, aunque sean generalmente inconscientes. Igual que un niño llora en el tono justo para irritarte, cada provocación tiene su tono. Como cuando alguien te está intentando culpabilizar de algo, por ejemplo, usando inconscientemente un tono de automiseración que toca exactamente el lugar donde está alojada tu culpa. Todo esto tiene que ver con el sonido. Como hemos visto a lo largo de las anteriores claves genéticas, los genes son capaces de adaptarse, pero no pueden alterarse fácilmente. Se trata de una cuestión de frecuencia, y la frecuencia tiene que ver con el sonido. Al cambiar tu actitud, tu frecuencia también cambia. Si solo te fijas en los aspectos negativos de la situación, entonces tu frecuencia cae en picado. Si te fijas en lo positivo, tu frecuencia se eleva. Depende de con qué octava te afines en cada momento. En ese sentido, la actitud es siempre acústica. ¿Qué tipo de proceso sigue la información mientras entra en tus oídos? ¿Cómo has conectado tus pensamientos y sentimientos para responder a los millones de entonaciones que te llegan desde tu entorno? Hasta que no crees un interior transformador que se afine con las frecuencias superiores y dejes de prestar atención a las inferiores, estas últimas seguirán dominando tu ADN y se expresarán como una reacción basada en una frecuencia también baja. La sombra de esta clave 39 tiene un único objetivo: provocarte. Si habitualmente sientes que cualquier persona te provoca, entonces estás bajo la influencia de esta frecuencia inferior de esta sombra y te quedarás atrapado en cuanto reacciones a esa provocación. El provocador y el provocado están jugando sencillamente un viejo juego de ajedrez que es el de explotador y víctima. La mayoría de nosotros representamos ambos papeles en momentos diferentes y con personas diferentes. El par programado de esta sombra es la sombra de la lucha, de la clave 38. Una ley genética explica que cuando tú reaccionas de modo violento, emocional o físicamente, a una provocación emocional, te estás involucrando con las energías de la lucha y del esfuerzo. En este caso, la violencia tiene como objetivo una sola persona, directamente. Es diferente de la ira que se libera de un modo más saludable sin enfocarse directamente sobre nadie en particular. El poder de esta sombra sobre los seres humanos estriba en nuestra tendencia a tomarnos las cosas como algo personal. La increíble razón para ello consiste en creer que existimos como seres individuales, cuando de hecho no somos más que patrones cuánticos en una red de energía en cambio permanente.
La próxima vez que sientas que alguien te provoca a nivel emocional, intenta comprender lo que te ha pasado. Si lo puedes reducir a lo esencial, verás que lo que ha ocurrido es que ese alguien ha producido un mensaje codificado gracias a sus cuerdas vocales y que la serie de tonos que ha empleado han causado en ti una reacción violenta, inconsciente y emocional. En la antigüedad se hubiera tachado a la otra persona de brujo por poder ejercer un control semejante en ti. A la vista de lo anterior, toda violencia se puede comprender como un campo acústico en el que los individuos reaccionan automáticamente y tomándoselo como algo personal ante ciertos códigos verbales emitidos de acuerdo con patrones preconcebidos. Dicho de otro modo, la violencia es la adicción de la mayoría de las personas de nuestro planeta, razón por la cual la vemos permanentemente en la pantalla de nuestro televisor. Incluso así, la mayoría de nosotros sentimos que tenemos poco que ver con las noticias del mundo o con la suma de atrocidades que se realizan en el entorno que nos rodea. Tenemos tendencia a pensar que estas situaciones son responsabilidad de otras personas. Sin embargo, la verdad más chocante y profunda es que cada vez que provocamos o que alguien nos provoca de un modo emocionalmente violento, estamos propagando el campo energético de la violencia y co-creando nuevos titulares para los periódicos. Todos los patrones que se generan en las bajas frecuencias atrapan la fuerza de la vida humana en lo más profundo del cuerpo. Esta sombra se asegura de que no puedas respirar profundamente. Cuando no respiras profundamente, agotas tu energía y reduces tus capacidades. Así que uno de los síntomas de esta sombra de la provocación es la fatiga. Las personas con falta de dinamismo vital han estado de acuerdo con quedarse atrapadas en algún sentido. La ironía es que la solución no se encuentra en hacer cambios en sus vidas públicas, sino en cambiar su actitud. Cuando cambias tu actitud, entonces tu vida pública también refleja ese cambio. Si solo cambias tus circunstancias externas sin cambiar tu actitud, lo único que sucederá es que te sentirás de nuevo atrapado. Otra idea fascinante sobre esta sombra consiste en que es capaz de influir en la forma del cuerpo humano. La forma de tu cuerpo viene determinada, en primer lugar, por el modo en que metabolizan los alimentos que tomas. Cuando operas en la baja frecuencia, no puedes metabolizar la comida de forma adecuada, de modo que te sientes más hambriento de lo que estás en realidad. Sin embargo, es tu espíritu el que está hambriento, no tu cuerpo. De manera que no importa qué cantidad de comida tomes, porque nunca te vas a sentir realmente saciado. Tu espíritu está hambriento de creatividad, pues tiene una urgente necesidad de expresar su belleza interior. Por lo tanto, esta sombra se manifiesta en el mundo a través de los patrones de alimentación a nivel global. En Occidente, uno de los grandes problemas es la obesidad, mientras que en Oriente es la malnutrición. Ambas son reflejos del poder de esta sombra a un nivel genético colectivo. Mientras los humanos no liberemos nuestra creatividad genuina en el mundo, estaremos atrapados
en uno de estos dos incómodos extremos. La naturaleza represiva de esta sombra es estar atrapado. El fundamento de cada una de las 64 sombras se encuentran en su naturaleza represiva, que es el estado de miedo. El miedo tiene raíces aún más profundas que la ira, cuya fuente está en la naturaleza reactiva. La expresión del miedo se convierte en ira. Sin embargo, el miedo que no se expresa te atrapa. Todas las represiones se basan en estar atrapados. La trampa más perfecta es aquella en la cual somos inconscientes de haber caído. Y este es el caso de esta sombra. Lo que está realmente atrapado es nuestra ilimitada reserva de fuerza vital y de creatividad. La mayor parte de la humanidad, de hecho, está atrapada en las más bajas frecuencias de las claves genéticas. El miedo nos mantiene dormidos. Los que cuentan con la sombra de esta clave 39 en su naturaleza, a menudo tienen más congelada su energía vital, encerrada en sus patrones emocionales habituales, lo que impide que su enorme potencial humano se exprese, ya que yace inerte y adormecido. Por eso, el despertar humano puede albergar tanto potencial, porque cuando despertamos, nuestra fuerza vital se libera y nuestra creatividad latente brota. La naturaleza reactiva es provocativa. La primera fase del despertar es enfadarse. Eso lleva la energía de la ira a romper con capas y capas de inercia y de miedo reprimido. Al comenzar a sentir nuestro miedo, este se va convirtiendo en ira y empezamos a representarla y proyectarla sobre otras personas. Es lo que se llama la energía de la provocación. Se trata de miedo convertido en energía, pero sin un ápice de libertad en ese dinamismo. Aún se está atrapado por la ira y por la necesidad de exteriorizar el miedo, causando dolor en otros. Las personas que son provocadoras por naturaleza, por lo general son inconscientes de este hecho. Lo que hacen al provocar a otros es atraer la desdicha hacia ellos mismos. Este tipo de personas en realidad están buscando amor al nivel más profundo, pero lo hacen sirviéndose de un modelo que atrae la atención negativa. La mayoría de los seres humanos estamos atrapados por las bajas frecuencias de esta sombra en algún momento y lo atestiguamos esporádicamente en una palabra que digamos y cuya intención es la de causar dolor en el otro. El don de esta clave genética 39, el dinamismo y la presión de la creatividad. Cuando activas las frecuencias superiores de esta clave genética, comienzas a tener una noción de cómo la energía guía a los niños. Como sabemos, los niños parecen tener una energía infinita que deja sin aliento a los que están a su alrededor. Muchos padres se sienten literalmente desbordados por la actividad de sus hijos mientras están despiertos. Esta es la pura energía de esta clave genética, el dinamismo. Es interesante darse cuenta de cómo, al hacer la transición de niño a adulto,
nuestro condicionamiento personal y cultural nos lleva por delante y comenzamos a experimentar la decadencia de nuestro dinamismo natural. Aproximadamente hacia los 7 años de edad, la mayoría de nuestros patrones inherentes ya se han asentado. Por lo tanto, es esencial que los niños tengan un montón de espacio y tiempo a su disposición durante esos primeros 7 años, ya que su dinamismo natural necesita fluir sin trabas. Por supuesto, los niños requieren límites, pero al comienzo, en sus primeros 7 años de vida, lo que más les hace falta a todos los niños es jugar. El juego es el ejemplo más obvio del dinamismo. Es la energía básica de la vida sin ataduras. Por desgracia, en muchas culturas, especialmente en las occidentales, se envía a los niños a la escuela en algún momento de sus primeros 7 años de vida y su septenio natural, basado en el juego desestructurado, se interrumpe. Este temprano énfasis en el aprendizaje mental interfiere con la genética básica del niño, que necesita expresar su dinamismo más con su cuerpo que con su mente. Una de las razones por la que las sociedades modernas insistan en el aprendizaje temprano es la confusión entre lo que significa genio y conocimiento. Hay una creencia colectiva de que la genialidad es un fenómeno extraño, algo que no sucede normalmente. Además, otra creencia colectiva sostiene que la genialidad tiene que ver con el conocimiento más que con la inteligencia. Pero la verdadera inteligencia no tiene nada que ver con la mente, aunque se manifieste gracias a ella. El genio es sencillamente el fruto de la inteligencia natural sin interferencias. Mientras que el conocimiento se puede forzar, el genio necesita de una gran cantidad de tiempo y de espacio para desarrollarse orgánicamente. El primer septenio de la vida del niño es el tiempo de siembra natural para el posterior desarrollo de la genialidad. Dicho esto, no todo son malas noticias. No importa cómo haya sido de buena o de mala tu crianza, todos los condicionamientos se pueden revertir. Sin embargo, el descondicionamiento generalmente implica un viaje de despertar en el que tendrás que elevar tu propia frecuencia a su estado original. Cuando esto sucede, tu dinamismo natural regresa y con él la creatividad. La misma energía que es juego para el niño pequeño madura y da frutos de creatividad en el genio adulto. Uno de los más sencillos y rápidos modos de elevar tu frecuencia es hacer aquello que más te gusta en la vida. Si haces lo que verdaderamente amas, liberarás tu dinamismo creativo. Y cuanto más creativo seas, más energía habrá disponible para ti. Esta es la simple ecuación que pasa desapercibida para todo el mundo. Como sucede con el resto de las claves genéticas que forman parte de este anillo codónico, el anillo de la búsqueda, este don de la clave 39 crea una presión enorme en la persona y en su entorno inmediato, y es la presión que da lugar a la creatividad. La misma presión que desembocaba en provocación en una baja frecuencia, también es provocadora en la frecuencia superior.
pero aquí se trata de un hecho que tú estimulas. En la baja frecuencia, el miedo induce al miedo y a la ira. En la frecuencia superior, el dinamismo puede resultar contagioso. Donde quiera que te encuentres, te sentirás atraído por quien expresa su genio de manera original y latente. En presencia de esa persona, te sentirás capaz de mucho más, y tus horizontes se expandirán de tal manera que empezarás a respirar profundamente de nuevo. Te asombrarás de lo prolífico que puede llegar a ser tu genialidad en términos de creatividad. Las personas en este nivel parece que nunca se quedan sin energía, ya que les guía una fuerza superior a la suya. Este es el don de la clave 39 en acción. Tiene que ver con la acción y con la energía que no espera, sino que inicia, empuja, prende la llama y cataliza. Una persona que vive con el don de esta clave genética libera un maremoto de actividad creativa allí donde va. El otro aspecto de este don es que no conoce el miedo. Este es el verdadero espíritu del guerrero. Hay muchos grados de guerreros. Los que luchan inconscientemente porque no lo pueden evitar son incapaces de resistirse a aquello que les haya provocado para entrar en acción. Pero hay otros tipos de guerreros de vibración superior, aquellos que al ser provocados son capaces de gestionar, contener y dirigir su ira. Dado que esas personas están funcionando desde frecuencias superiores de conciencia, son capaces de derrotar a los que no saben contener su ira. Pero incluso más allá de este nivel, en la frecuencia del Siddhi, encontramos un tipo extraño de guerrero, aquel que no se puede sentir provocado por nada, porque ha visto la naturaleza de la realidad. Para empezar, de que no hay individuos, lo que hace imposible jugar el juego del conflicto de allí en adelante. Para concluir, podemos ver que al nivel o frecuencia del don, la misma energía que provocaba la violencia se convierte en una acción creativa. La energía provocadora de esta clave ya no se emplea en la reacción, sino que se pone al servicio de estimular la creatividad y la libertad en los otros. La energía de esta clave 39 no tiene miedo de herir los sentimientos ajenos si eso significa librarlos de un patrón de baja frecuencia. La presión del dinamismo solo puede seguir creando más dinamismo. La verdadera esencia de este don consiste, por lo tanto, en tocar el espíritu de otras personas hasta liberarlos de sus trampas y llevarlos hacia niveles de libertad y de energía superiores. La clave genética 39 desde el Siddhi es la liberación. Quizás al leer y contemplar esta clave puedes comenzar a tener la sensación de lo que sucedería con esta misma energía en los niveles más elevados de la frecuencia. Siempre hay un punto en el que el don de repente da un salto cuántico hacia el Siddhi y entonces la flor se convierte en fruto. En el caso de este don, el dinamismo se convierte en liberación,
al olvidarse por completo de sí mismo. Esta clave 39 es muy individualista y tiene que serlo para no quedar atrapada en el status quo. La creatividad única tiene que romper con todos los patrones de condicionamiento para poder elevarse a los picos de la genialidad. El anillo de la búsqueda aporta la presión que conduce a los seres humanos a trascenderse por fin a sí mismos. En este alto nivel psíquico ocurre algo interesante cuando toda esa presión genética desemboca en una dimensión superior. La conciencia vuelve a la totalidad, lo que significa que tiene que abandonar su mayor don, la libertad individual. Y he aquí una gran ironía. Solo los que renuncian a la ilusión de la libertad individual pueden recibir este don mayor, la libertad del ser. Pocas personas son capaces de hacer la transición del genio creativo a la divinidad, porque tienen que dejar aquello que parece ser el combustible de su creatividad, su individualidad. Para el genio, abandonar la idea de individualidad es sinónimo de muerte. Pero para obtener los estados psíquicos tienes que superar ese nivel, el nivel del don, y abandonar la búsqueda. Esto significa que para dar un salto hacia el último nivel de cada una de las 64 claves genéticas, tendrás que abandonar el don que te has ganado a pulso y toda su gloria. El dinamismo, como hemos visto, se alimenta de sí mismo. Ser dinámico es crear más y más posibilidades gracias a la acción. La consecuencia del dinamismo es que sirve a mucha gente, la cual, a su vez, eleva su vibración. Cuanto mayor es el número de personas a las que sirves, más exclusiva se vuelve tu frecuencia, hasta que un día alcanzas el punto crucial. El punto crucial no es fácil de describir, ya que no se puede predecir, ni es posible prepararse para su advenimiento. Los místicos lo han descrito generalmente como una muerte física, porque se trata de una clave genética física, dinámica. Tienes que clarificar todo tu ser, todos tus planes, la creatividad, el trabajo, la intención y el servicio se tienen que rendir en un solo punto de evanescencia. La llegada de este evento es inconfundible. Te alcanza con la garantía de que lo trascenderás. No hay error en este sentido. Solo puedes atravesar el túnel de la agonía hasta que se convierta en éxtasis. La liberación es uno de los fenómenos más extraños. El no liberado lo percibe como una experiencia, aunque no es una experiencia, ya que no hay nadie allí para experimentarlo. Aunque la liberación se describe como un evento, tampoco es un evento. Aunque parece suceder dentro de los parámetros del tiempo, no es así. Ocurre fuera de la línea temporal. No hay ningún sonido de los que se pueden producir mediante vibración que resuenen con este fenómeno. No hay palabras para describir la liberación, porque no hay ningún proceso que describir. Quizás la analogía que mejor se puede entender es la de morir. La liberación se representa
como la bella metáfora de la muerte del guerrero. La vida del guerrero es una vida de preparación, adversidad, energía y finalmente muerte. La muerte perfecta para un guerrero se da en el campo de batalla. En las sociedades antiguas era un gran honor para el guerrero morir en la batalla, que es el Siddhi de la clave 38, su par. Pero todo esto no es más que una metáfora para explicar lo que existe a un nivel superior del que generalmente podemos captar. Desde luego, el guerrero eres tú, el ser humano independiente. La batalla es el mundo y la guerra es la vida. El verdadero guerrero es el que desea morir por una causa de nivel superior, ya sea esta parte de la metáfora, tu país, tu causa, tus hermanos, tus hijos. La parte importante de la metáfora es que el guerrero tiene que dar su vida por otros, igual que Cristo murió en la cruz. El guerrero ha ofrecido su vida a una causa superior y siempre hay un renacimiento. El renacimiento es la liberación y sucede solo después de grandes esfuerzos y muchas pruebas. Es el camino de la clave 39, cuyo premio es la aniquilación del miedo gracias a la muerte del ser inferior o ego. Este es el verdadero significado y simbolismo del guerrero y la razón por la que todos aspiramos a ello. Liberación puede sonar parecido a libertad, pero hay sutiles e importantes diferencias. La libertad está representada por la clave genética 55. De hecho, hay una conexión profunda entre la clave 39 y la 55. Al nivel Siddhi, la resonancia de cada palabra es precisa y específica. La liberación es una energía provocadora, prueba y reta a los que han llegado a ella. La persona que manifiesta el Siddhi de la liberación se convierte en un tipo peligroso para los que están a su lado, no en el sentido físico de peligro, sino en el sentido de los patrones de la sombra, ya que se trata de alguien que no se acerca a ti con delicadeza. Es una fuerza que penetra hasta el cenit de tus patrones de baja frecuencia y te desnuda hasta el tuétano de tu verdadero ser. Son los maestros que dirigen su amor hacia las grietas más débiles de tu coraza. Del mismo modo que las bajas frecuencias de esta clave aprietan las teclas que provocan tu reacción, el sabio juego de este Siddhi se servirá de cualquier técnica a su disposición para probar los límites de tu rendición. Si te tomas las cosas como algo personal, entonces es que aún te estás resistiendo a la rendición. La clave 39 se relaciona con la clave 55 del mismo modo en que un resorte mecánico libera una energía explosiva. Cuando la búsqueda humana se ha consumido en sí misma, surge una gran necesidad de acción, y esta presión está ya presente en tu ADN. La vida está lidiando para trascender su lucha gracias a los seres humanos, y la clave 39 en la sombra creará la tensión para el cambio hasta que la pueda liberar por medio de un genoma humano
como el CD de la liberación. Así pues, incluso antes de la mutación que vendrá con la clave 55, oiremos la explosión dinámica de esta energía, la cual provoca la mutación en sí misma. Por lo tanto, veremos cómo la energía de la liberación finalmente provoca la expresión de la libertad.